Buen día a todos. En el video de hoy hablaremos sobre microscopias electrónicas y Río con mis compañeros Ángel Andrés Quiquiaques Pastas, Lina Marcela Abril Fonseca, Carol Juliana Ventacur Rubio, Juan Manuel Bustos Blanco y yo, Kevin Santiago Arias Espinosa, daremos más a conocer sobre estas microscopias. Podemos definir la microscopía electrónica como una técnica que utiliza electrones en un lugar de luz visible para formar imágenes de muestras a nivel submicroscópico, lo que quiere decir que tiene un aumento más amplio, lo cual nos permite observar detalles de la estructura celular que no son visibles con otro tipo de microscopía. Este método fue desarrollado en 1931 por Max Knoll y Ernst Ruska. Esta innovación también revolucionó el campo de la microbiología, permitiendo la observación de virus, bacterias y nuevas estructuras subcelulares que eran nuevas para la época. Método que hasta el día de hoy ha sido fundamental para el estudio detallado de microorganismos y la investigación biológica. El principio de funcionamiento de la microscopía electrónica se basa en que la microscopía electrónica usa un haz de electrones en lugar de luz visible. Entonces los electrones se aceleran a través de un vacío y son enfocados sobre la muestra. La forma en que los electrones interactúan con la muestra permite obtener imágenes de alta resolución. Por otro lado, las lentes electromagnéticas se utilizan para enfocar el haz de electrones al igual que un microscopio óptico, pero en lugar de vidrio se emplean campos magnéticos para dirigir los electrones. La microscopía electrónica es una técnica que utiliza un haz de electrones para producir imágenes de alta resolución. Permite observar la estructura interna de las muestras a nivel atómico. A continuación, te presento los dos tipos principales de microscopía electrónica. Utiliza electrones que atraviesan la muestra. La microscopía electrónica de alta resolución hasta 0,1 nanómetro de electrones que atraviesa la muestra para producir una imagen. Muestras deben ser muy delgadas químicamente, unos pocos nanómetros para que los electrones puedan atravesarla. La SEM ofrece imágenes claves de la superficie de la resolución hasta 0,1 nanómetro, siendo útil para estudiar morfologías y características topográficas. Requiere muestras muy delgadas y preparación especial de la muestra. Microscopía electrónica de imágenes tridimensionales de la microscopía electrónica de permite observar detalles de la estructura externa de la superficie de la muestra como para producir celulares. La muestra no necesita ser delgada, pero debe ser conductora para evitar la acumulación de carga eléctrica. Características claves de la estructura interna de la resolución hasta 1 nanómetro, siendo capacidad para estudiar la morfología y la topografía de las muestras. No requiere muestras delgadas en la muestra, pero sí preparación especial para evitar la carga eléctrica hasta 0,1 nanómetro. Ambas técnicas son fundamentales en diversas áreas como la biología, la química, la física y la ingeniería de materiales. La microscopía electrónica de elección entre TEM y SEM depende del tipo de muestra y la información que se desea obtener. Microscopía electrónica de transmisión. Algunas de sus características son resolución extremadamente alta, permite ver detalles subcelulares, organelos y virus. Requiere muestras muy delgadas, menos de 100 nanómetros, y los electrones atraviesan la muestra, creando una imagen en 2D de las estructuras internas. Algunas de sus aplicaciones más importantes son en el estudio de virus, bacterias, membranas celulares, orgánulos como mitocondrias y cloroplastos, investigación sobre la morfología de estructuras subcelulares a nivel molecular. Vemos dos ejemplos en la imagen. Uno es el que es alargado horizontalmente, corresponde a una micrografía electrónica de una célula humana en el núcleo, que está señalado por la N, y el citoplasma señalado por la C. Se observan diferentes estructuras. En el citoplasma, las flechas pequeñas señalan a las mitocondrias y la flecha más grande señala el citoesqueleto. Y el otro, alargado verticalmente, corresponde a una ultraestructura a mayor aumento de citoplasma, señalado con la letra C, de una célula humana, que muestra varios organelos y estructuras submicroscópicas como el retículo endoplasmático rugoso, que está señalado por la flecha delgada. También se observan mitocondrias por la flecha gruesa y endosomas. Y señalado por la letra E, el citoplasma,
que contiene abundantes partículas que corresponden a los ribosomas. Microscopía electrónica de barrido. Algunas de sus características son que los electrones no atraviesan la muestra, sino que interactúan con la superficie, produciendo una imagen tridimensional de la muestra. La resolución es menor que en el TEM, alrededor de 1 a 10 nanómetros. Es ideal para estudiar la superficie de las muestras. Algunas de sus aplicaciones más importantes son en el estudio de la morfología externa de bacterias, hongos, plantas, materiales biológicos y no biológicos, y la observación de estructuras como flagelos, pili o esporas bacterianas. La imagen del centro corresponde a esporas de Candida sp observada en SEM. Es una morfología característica de las esporas sin alteraciones morfológicas. Y a la derecha podemos ver la imagen de larva del ácaro Tentranicus urticae, donde se pueden distinguir los pliegues de su cuerpo. Diferencias clave entre la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. El principio de funcionamiento es distinto, ya que la microscopía electrónica utiliza electrones para formar imágenes, mientras que la microscopía de barrido emplea electrones reflejados para obtener la superficie del material. La resolución de la microscopía electrónica es mucho mayor, permitiendo observar estructuras a nivel atómico, en comparación con la resolución más baja de la microscopía de barrido. Cada técnica emplea aplicaciones específicas. La microscopía electrónica se usa en biología, mientras que la de barrido se emplea en materiales para estudiar superficies. En la microscopía electrónica podemos obtener imágenes 2D y necesitamos muestras que requieren ser tratadas y finas con productos químicos. En la microscopía de barrido tenemos imágenes 3D y una resolución mucho menor a la microscopía electrónica. Las muestras no necesitan ser tan finas ni tratadas de la misma manera. La preparación de muestras para microscopía electrónica es un proceso que exige técnicas específicas para garantizar una visualización eficaz y evitar daños. Esta técnica requiere un ambiente de vacío esencial para que los electrones no se dispersen por las moléculas de aire. La interpretación de las imágenes obtenidas necesitan herramientas avanzadas de análisis de datos. Microscopía electrónica de transmisión TEM. Este método requiere que las muestras sean muy delgadas para que los electrones puedan atravesarlas sin distorsionar las imágenes. El proceso de preparación implica varias etapas. Primero, fijación. Las muestras biológicas, como bacterias o células, se fijan con soluciones químicas glutaraldehído o formaldehído para preservar su estructura. A veces se utiliza osmio o cloruro de osmio para mejorar la preservación de las membranas y el contraste de las imágenes. 2. Deshidratación. Para eliminar el agua, las muestras se tratan con soluciones alcohólicas, etanol o acetona, ya que la presencia de agua dificulta el paso de electrones. 3. Incorporación en resinas plásticas. Las muestras deshidratadas se embeben en resinas plásticas que permiten realizar cortes ultrafinos sin romperlas. 4. Corte ultrafino. Las muestras se cortan con un ultramicrotomo en secciones de menos de 100 nanómetros, permitiendo así que los electrones generen imágenes claras. 5. Contraste. Se utilizan metales pesados para mejorar el contraste de las imágenes, ya que interactúan de manera diferente con la muestra, oscureciendo áreas de mayor densidad. Microscopía electrónica de barrido SEM. SEM opera en condiciones de vacío y las muestras deben estar secas y ser buenos conductores de calor y electricidad. Las muestras no conductoras requieren ser montadas sobre materiales conductores y recubiertas con una capa delgada de metal conductor como oro, paladio o carbono, para facilitar la observación y evitar acumulación de carga. Deshidratación. Es esencial que las muestras estén completamente secas y revestimiento. Se aplica una capa de metal conductor para evitar problemas durante la observación. Ahora hablaremos sobre las ventajas y limitaciones del microscopio electrónico de barrido. En sus ventajas principales encontramos la alta resolución. Esta permite observar detalles que no son visibles con otros tipos de microscopía. Y pues esto es gracias al uso de electrones en lugar de luz visible, que proporciona una resolución mucho mayor.
La amplitud de aplicaciones se utiliza en microbiología, biología celular y estudios de materiales. Es una herramienta invaluable en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. En sus limitaciones tenemos el costo elevado del equipo y el mantenimiento del mismo. Esto puede limitar su accesibilidad para algunos laboratorios y centros de investigación. Por otro lado, requiere de un entorno controlado, vacío, temperatura y humedad. Esto puede complicar su uso en ciertas situaciones y requiere instalaciones especializadas. Por otro lado, tiene preparación compleja de las muestras y no se puede observar muestras vivas, lo que limita su uso en estudios que requieren la observación de microorganismos vivos en tiempo real. Gracias a su nivel de precisión, la microscopía electrónica ha transformado el campo de la microbiología, al permitirnos observar microorganismos y estructuras celulares a un nivel de detalle que antes no era posible. Y estas son algunas de las aplicaciones. El estudio de la morfología bacteriana. De aquí podemos destacar la microscopía electrónica de Río como un medio preciso de detalle para la observación de estructuras externas de las bacterias, así como los flagelos, pili, cápsulas y entre otras. Y de esta misma manera también se estudia la movilidad de las mismas. Y por otro lado también tenemos la microscopía electrónica de transmisión, la cual se destaca para su precisión en la observación de nivel subcelular y organelos internos de las bacterias. También podemos encontrar que la microscopía electrónica tuvo alto impacto en la identificación de virus, tanto así en la descripción de aspectos como el diagnóstico de enfermedades virales, la morfología de los virus y la interacción de los mismos en diferentes medios y condiciones. También se involucró en campos de estudio de resistencia bacteriana para la observación y análisis de bacterias en campos manipulados. También en la investigación y prevención de infecciones y enfermedades parasitarias y el desarrollo de nuevas terapias antimicrobianas. En conclusión, la microscopía electrónica ha revolucionado la microbiología al permitir ver detalles estructurales a nivel molecular de los microorganismos. Esta tecnología ha sido clave en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, la investigación de nuevas terapias y el estudio de la morfología de los organismos a nivel subcelular. La microscopía electrónica es una herramienta esencial en la microbiología moderna, que ha permitido avanzar enormemente en nuestro conocimiento de los microorganismos. Gracias a la alta resolución que ofrece, hemos podido observar detalles a nivel subcelular, lo que ha revolucionado el campo de la microbiología y en otras ciencias biológicas.